La historia no contada de Tlahuicole y la verdadera relación de Tlaxcala con los mexicas. ¿Sabías que Tlahuicole fue un guerrero invencible que luchó para los mexicas? Se cuenta que Tlahuicole era un guerrero invencible tlaxcalteca, de origen otomí que nació en 1497. Se dice que participó en muchas batallas de la Guerra Florida contra los mexicas y llamó la atención por su valor y gran fuerza. En uno de tantos combates fue hecho prisionero. Moctezuma, impresionado por su valor, le devolvió la libertad, pero Tlahuicole no la aceptó. En una de estas guerras murió un hijo del gobernante Moctezuma Xocoyotzin, lo que originó que enviara un poderoso ejército contra Tlaxcala. En ese combate realizado en 1504, triunfaron los tlaxcaltecas. Cuentan que Moctezuma lo hizo jefe de un ejército contra los purépechas, y que este valiente guerrero solo murió en sacrificio gladiatorio por su propia voluntad. Pero lo que no te cuentan es que si Moctezuma hizo que Tlahuicole dirigió una guerra contra los purépechas, Tlaxcala y Tenochtitlan no eran tan enemigos como se cuenta, no le hubiera dado tanto reconocimiento y gloria a un caudillo de una nación enemiga, pues antes de este episodio con Tlahuicole Tlaxcala y Huejotzinco y Cholula eran aliados y otras veces enemigos que solicitaban la ayuda del imperio mexica. Durán echa más luz sobre el tema. Durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin los tlaxcaltecas violaron una vez el Tratado de la Guerra Florida, atacando a Huejotzinco con el motivo de apropiarse de algunas milpas. Entonces los de Huejotzinco pidieron la ayuda de Moctezuma. Este hizo evacuar a toda la población de Huejotzinco y la alojó en Tenochtitlan. Después el ejército imperial castigó a Tlaxcala en una campaña bastante grande. Así las guerras floridas tenían reglas claras, Tenochtitlan se alzaba como una capital imperial que ordenaba el mundo mediante la guerra perpetua. Estas guerras floridas eran de ejercicio, no de exterminio. La relación de Tlaxcala con Tenochtitlan con las guerras floridas no era de un enemigo absoluto, era parte de un conflicto necesario para el orden mexica, e incluso sabían que estaban emparentados. Que eran parte de una misma nación, tal como lo recoge Diego Durán en sus crónicas, Durán 1984-2, cap. Lix. 449, que recoge da pie a pensar que ya existe una idea de unidad nahua. El pelear con tlaxcaltecas y cholultecas y huejotzincas era como pelear españoles contra españoles, porque, según sus historias, todos eran unos en generación, que solo diferían en particular parcialidad. Y así las guerras que estos tenían unos entre otros, los tlaxcaltecas y mexicanos, ya he dicho que fueron solo por ejercicio y no por enemistad. Y que estas guerras floridas eran ya un pacto entre tlaxcaltecas y no era una guerra de exterminio. Rudolf van Santuyck comenta que se trataba más de una guerra civil en el Anáhuac, pues si se les considera traidores a los tlaxcaltecas, los huejotzincas, texcocanos de Ixtlilxochitl y cholultecas colaboradores de los españoles fueron tan traidores como los tlaxcaltecas. Precisamente una guerra civil, pues Xicotencat Axayacatzin y los militares tlaxcaltecas más jóvenes que quisieron ayudar a Cuitláhuac, después de la batalla de Otompan, fueron tan partidarios del régimen mexica como los texcocanos de Coanacoch y Cacama, esto en oposición a la facción tlaxcalteca de Maxixcatzin y los texcocanos de Ixtlilxochitl. Tlaxcala tenía una organización política más compleja de lo que muchos piensan, pues era una confederación de señoríos con un sistema similar a la democracia griega. Así fue como Maxixcatzin representaba la facción del señorío de Ocotelulco y Xicoténcatl la facción de Tizatlán. Esta es la razón por la que los mexicas llamaron a los tlaxcaltecas falsos hijos de Anáhuac y traidores. Ellos violaron el pacto de la Guerra Florida. Ixtlilxochtitl muestra qué importancia tenía el cumplimiento de este pacto. Moctezuma, así como supo la resolución de Nezahualpiltzintli, envió secretamente sus embajadores a la señoría de Tlaxcalan, avisándoles de cómo el rey de Texcoco tenía convocado todo lo más y lo mejor de sus ejércitos, no para el ejercicio militar y sacrificio de sus dioses, conforme a la ley y costumbre que entre ellos estaba establecida y guardada por ellos y por sus mayores, sino con intento de destruir y asolar toda la provincia y señorío, y hacerse señor de ella, cosa digna de gran castigo. ¿Conocías esto? Saludos y hasta la próxima.